Entonces, usted es... Altagracia Sandoval. Supongo que me conoce, aunque no nos han presentado. Sí, sé quién es. Usted encarceló a Mónica. Bueno, lo de Mónica es una confusión, doctor. Seguramente lo escuchó de alguien de la vecindad. Por esa gente me odia sin ninguna razón. Por un litigio al que yo renuncié hace mucho tiempo, por cierto. Entendí que ellos tienen derecho a vivir ahí. Cuando entró dijo que iba a pagar todo el tratamiento de Lázaro Hernández. Así es. Escuché que dijo que él debe someterse a un protocolo experimental muy costoso. Pero estoy dispuesta a cubrir todo. Todos los gastos de ese tratamiento y cualquier otro que usted considere. Bueno, ¿y puedo saber cuál es el interés en ayudarlos? Es más bien un acto de buena fe. Para que Mónica entienda, comprenda que no soy su enemiga y que no fui yo quien la metió a la cárcel. A ver, ahí. ¿Ahora estás, bebé? Sí, gracias. Ay, justo esto era lo que necesitaba, estar con mis mujeres. Mi hija adorada y mi mujer amada. Y todo gracias a Adolfo. ¿A poco no es una maravilla ese hombre? Por supuesto, nada me haría más feliz y me dejaría más tranquilo que irme de este mundo dejando a mi hija con alguien como Adolfo. Jefe. En primera, ¿podemos dejar de decir que te vas a ir de este mundo? Por favor, no. ¿Por qué hablar de eso? Bueno, yo pensaba que me ibas a decir que no querías que hablara de Adolfo, pero fíjate que sí lo voy a hacer. A ver, papá. Porque una vez él me confesó que está enamorado de ti. Muy bien. Y sabes perfectamente que Saúl y yo estamos muy enamorados y estamos juntos, ¿no? Adolfo sí es un buen compañero, mija. Alguien que no se ha metido en líos ni se ha enredado con gente peligrosa como sí lo ha hecho Saúl. Dudo que la convenza. Mónica no es tonta, al contrario. Usted no se imagina lo inteligente que es. No lo dudo. Pero, ¿me equivoco o son palabras de un hombre enamorado? Ay, doctor, que no le dé pena, por favor. Más bien me alegra que Mónica cuente con alguien como usted. Mis diferencias con ella vienen porque Saúl Aguirre y yo tuvimos una relación. Pero la verdad es que siento mucha compasión por esa niña. ¿Por qué? Porque Saúl solamente está pasando un rato con ella. ¿Es una diversión? Él cada vez que puede viene a mí. No deja de buscarme. Simplemente no me olvida. Ella me espantó, Isa. Ella me engañó. Y aunque hice todo lo que ella me dijo, igual terminé muy mal. Terminé sin mi beca y sin ti. A ver, ¿quién es ella? ¿Por qué vienes después de tanto tiempo a decirme que no me olvidaste? Ella es tu tía, Isa. Es tu tía y me amenazó. Dijo que si no cortaba contigo, iba a arruinar todo mi futuro y también a mi familia. Las inversiones en la campaña se pueden ver reflejadas en los spots publicitarios de todos los medios de comunicación. Se ve ambiciosa. Tenemos que atacar varios flancos. La gente me conoce, pero necesito comenzar prácticamente desde cero. Limpiando mi imagen. Supe que estuviste en problemas y es lógico que quieras proyectarte como alguien diferente. No soy alguien diferente. Sigo siendo el mismo diputado comprometido con los objetivos que me trazo. Yo cumplo lo que prometo. Pero nada es gratis. Necesitamos inversionistas privados que tengan fe en el cambio y por lo que veo, tú eres un hombre que ama a México. Tengo mis intereses personales. ¿Y cuáles serían? Yo pago tu campaña. Toda. Y tú me das las concesiones que necesito para mi empresa. La propuesta es que una vez que esté en el poder, puedas sacar beneficios. ¿Es eso? Ana, cuéntame qué pasó, Leticia. Por teléfono nada más me dijiste que... No hay nadie en la casa, Valeria. No quería hablar en la calle y que alguien nos escuchara. Rafael se reunió con dos hombres y los dos tienen o tuvieron el mismo tatuaje que él usaba. ¿Sigues con eso? Una de las muchachas que dejaste libre, Margarita Vázquez, dijo que también un violador que la secuestró lo tenía. De inmediato pensé en los reportajes de las bandas de violadores, ¿sabes? Algo que está pasando no solo ahora, sino hace muchos años. Ay, Leticia. Los misterios con su pasado, su negativa a volver a Veracruz, las llamadas, su forma de hablar de las mujeres, todo tiene que ver, Valeria. Creo
que Rafael, Daniel Llamas y Francisco Vega pertenecieron a una de esas bandas. Creo que ellos violaron y asesinaron a mujeres en Veracruz. Licenciado Braulio Padilla, soy la detective Karen Velarde. Sí, ya sé quién es que quiere. No tengo tiempo que perder con oficiales de segunda. ¿Qué es esto? ¿Qué hace él aquí? Pues resulta que esta oficial de segunda lo va a detener. Usted está como principal sospechoso del homicidio de Jaime Aguirre. Parece que llegó tu hora. ¿Viniste a disculparte? Sí, por lo que pasó con Emiliano. Él no debió molestarte ni causarte problemas con tu jefe. No, pero tú no tienes que pedir disculpas, Isa. No hiciste nada malo. La culpa fue del imbécil de Emiliano, que la verdad no te merece. Oye, tampoco así. Él a veces es un poco pesado, pero nunca me ha tratado tan mal como lo hiciste tú. Pues sí, tienes razón. Después de cómo te corté. No quiero hablar de eso. Solo vine porque estoy harta de pelear con la gente y gastar energía en cosas que ni al caso. No, Isa, tengo algo que decirte. Mira, sí me importas. Y me importas muchísimo. No paso un día sin pensar en ti, Isa. No, señora, perdón, pero esto es mucho dinero. El tratamiento de Lázaro ni siquiera... Véalo, doctor, por favor, véalo como algo en lo que puede ayudar a otras gentes, no solamente al padre de Mónica. Este es el sueño de todo médico que se dedica a salvar vidas, ¿no? Tener los recursos para experimentar nuevos tratamientos. Por favor. No, lo siento, no puedo aceptarlo. Doctor, tómelo. Le estoy dando la oportunidad de salvar no solamente la vida de Lázaro Hernández, sino la de muchas otras personas. Yo sé lo que una oportunidad como esta significa para alguien como usted. Sí, en eso tiene razón, pero Pero yo no... nada, doctor. Tómelo. Tómelo como una de las muchas donaciones que hace mi empresa. Como mi fundación. Fue un placer conocerlo. Me alegra que Mónica y su padre cuenten con el apoyo de un hombre tan noble como usted. Con permiso, doctor. Adelante. Gracias. ¿Lo que dijo sobre Saúl? De Saúl. Eso es verdad. Y solamente está jugando con Mónica. Eso es un asunto personal. Sí, que no tiene absolutamente nada que ver con el cheque que acabo de darle. Créame, doctor. Si yo quisiera estar con Saúl, no necesitaría hacer obras de caridad, ni gastar un solo peso para que él vuelva a mí. Eso para mí es muy fácil. Con permiso. Yesenia, a ver, yo no capto, no entiendo el cómo. ¿Por qué me siguen metiendo a Adolfo hasta por los ojos, Vas y le das carrilla también a mi papá para que siga con lo mismo. Ya habíamos hablado de esto, hombre. Si tú amas a mi papá, a pesar de todo, deberías, no sé, mínimo entender que a mí también me pasa lo mismo con Saúl, ¿no? No, yo estoy segura de que Lázaro me ama, ¿eh? Pero tú, Saúl hace unas semanas estaba loco por Altagracia. Ay, por favor, si hasta escuché a Altagracia hablar de lo apasionado de su amor y... No, Mónica, lo que tú y yo estamos viviendo es muy diferente y en el fondo tú lo sabes, ¿eh? No entiendo. No entiendo cómo puedes ser tan dura conmigo y hablarme como si quisieras apoyar a Altagracia, ¿eh? ¿Por qué? No, es que a mí ella me vale. Ella se puede ir al demonio por mí. O sea, a mí me preocupas tú, que te vaya a lastimar Saúl. Te voy a dejar algo bien claro. Y apréndetelo bien. Él siempre fue bien sincero conmigo, ¿eh? Y no se acercó hasta que la olvidó a ella. Además, a ver, es ilógico, es imposible. Saúl no puede seguir enamorado de ella porque, entre otras cosas, ella fue quien mató a su papá. No, pues eso es mentira. Altagracia es inocente. Yo sí estaba con ella cuando murió Jaime Aguirre. Tu papá me ayudó a mentir. Acompáñeme. Está cometiendo un error, detective. ¿Puedo avisarle a alguien que lo arreste? Tiene derecho a guardar silencio, a una llamada y a un abogado. Yo soy abogado. Eso no te va a servir de nada, infeliz, porque tienes 2 denuncias por la muerte de mi papá y por la desaparición de Jimena. ¿Dónde la tienes? Si le pusiste una sola mano. ¡Ya! Llévense. Yo no sé nada de Jimena. Sí, no te creo. Saúl, ¿qué quieres? ¿Arruinar esto? Ese hombre es abogado. El arresto se hizo conforme a la ley. Ajá. Ese hombre puede alegar que estuvo aquí un civil y que ese civil fue violento.
¿Qué quieres? ¿Que use un tecnicismo para salir libre? ¿Es lo que quieres? No, claro, no. Estar dentro del Congreso me da voz y voto. No me concede todo el poder de decisión. Yo no soy un novato en la política. Sabía que me ibas a pedir algo a cambio. ¿Y qué creías? ¿Que venía por una foto tuya para ponerla en mi oficina? No lo sé. Eso a veces funciona. Los empresarios, con demostrar que están cerca de un político exitoso, con eso se benefician. Con la imagen. No seas ingenuo, Valenzuela. Es demasiado dinero para que me dejes cortar un listoncito en una inauguración. Bueno, yo pensé que te interesaba tu país, que por eso habías regresado, que tenías fe en el cambio. Un hombre como tú puede sacar provecho de muchas maneras. Tienes razón. Podemos empezar con eso. No lo había visto de esa forma. No me molesta. Los favores especiales vendrán después. ¿Cuándo inviertas más dinero? No lo sé. Tú dime. Olvídalo, Moreno Antúnez. No acepto el trato. A ver, espérate. ¿Tú sabías que Altagracia no mató al papá de Saúl? O sea, si estabas con ella cuando don Jaime murió y no dijiste nada, Yesenia. Bueno, pues es que yo quería que ella sufriera lo que yo sufrí cuando perdí a Guillermo. Era mi pareja y yo sé que ella lo desapareció. Por eso merecía perder a Saúl. Y yo lo separé, callando la verdad. Una venganza. Pues sí. A ver, ¿por qué otra cosa se le desea mal al otro sino por venganza? Por envidia, por celos, por todo junto. Todo el mundo sabe que yo jamás le perdoné a Altagracia su desprecio. Siempre le dio pena decir que yo soy su tía. También me callé por eso, porque quería verla revolcándose en su cochino orgullo. A ver, yo no entiendo. Es que hay algo... ¿Por qué hablaste ahora, Yesenia? O sea, ¿por qué justamente ahorita dijiste que Altagracia es inocente? Porque Saúl no me dejó de acosar nunca con sus preguntas. Yo terminé, pues, soltando la sopa. ¿Y sabes por qué me acosaba? Porque él siempre quiso creer en Altagracia. No. La verdad siempre sale, ¿eh? Algún día Saúl se va a enterar que mentiste, Yesenia. Pero para mí que todo este pasito que hiciste y todo este rollo lo hiciste nomás para alejarme de Saúl, fíjate. Para que él y Altagracia se reconcilien. A ver, si estás tan segura de lo que sientes por Saúl, de lo que él siente por ti sobre todo, ¿por qué te da tanto miedo una reconciliación entre ellos? A ver. ¿Qué pasa, Lázaro? Aquí estoy. ¿Qué tienes? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritan? ¿Mónica y tú están peleando? Estoy haciendo lo posible por separar a Mónica de Saúl. Lo siento, Lázaro, pero es mejor que tu hija se desencante ahorita a que siga peleando por un hombre con el que está enredado su mamá, más sabiendo cómo es la mamá. No tienes por qué disculparte. Estás haciendo lo correcto. Es que me duele muchísimo ver a Mónica partida en dos. De veras que no me gusta verla sufrir. Lo que sufre hoy ni se compara con lo que sufriría mañana si se engancha más y más con Saúl o si Altagracia la vuelve a atacar. No esperaba verte de nuevo, Rafael. Hoy estuviste en mi oficina. Me quedé un poco preocupado por ti. ¿Cómo fue a verte tu tía? Ella tiene nombre y no la llames así. Para mí no es mi pariente, no es mi familia. Lo único que sé es que Yesenia es una estafadora. Y siempre quiere sacar provecho de ti. ¿Para eso fue a verte? ¿Quería extorsionarte con algo, acaso? Si vas a meterte en mis asuntos familiares, mejor cuéntame sobre Felipe. ¿Cómo va todo con él? ¿Ya cayó en la trampa? Yo no soy como otros políticos. Quizá en el pasado cometí algunos errores, pero si entonces no acepté sobornos, no tengo por qué hacerlo ahora. Bueno, Valenzuela, no sea tan dramático. Si no quiere hacer negocios conmigo, es mejor que se vaya de una vez.
Regina, pasa, por favor. Le dije que las negociaciones iban ¿Qué a ser... negociaciones ni qué nada? ¡Cínico! Tenía razón cuando sospechaste de este tipo. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijo? Salgan de aquí. Es un corrupto, Regina. Quería pagar nuestra campaña a cambio de que cuando licitara yo aprobara su compañía en el Estado. Tampoco hay que hacer un escándalo. Claro, era muy raro que de repente, de la nada, saliera un empresario a querer invertir en tu campaña. Y de la nada no creo, ¿eh? ¿Quién te mandó? ¿Altagracia Sandoval? O se largan de aquí, o llamo a la seguridad del hotel para que los echen. Vámonos, Felipe. No tenemos por qué permitir que un tipo que ha caído tan bajo nos corra. Adolfo, perdóname que ya no te marqué cuando llegamos. Mi jefe está mejor. Me distraje en otras cosas. Yo sé que estabas al pendiente. Gracias. No te llamo para eso, Mónica. Sino porque ya una vez te escondí la enfermedad de tu papá. Y eso fue algo muy grave. Y yo, la verdad, no quiero tener más secretos contigo. ¿Qué pasa? Altagracia Sandoval vino a verme aquí a mi consultorio y me trajo un cheque millonario para que lo invierta en el tratamiento de tu papá y lo podría salvar. ¿Qué estás diciendo? Mira, sé que no quieres tener nada que ver con esa mujer, pero para la terapia experimental de Lázaro necesitamos llegar a un acuerdo con las farmacéuticas. Y entrar en procesos así es muy costoso. ¿Aceptaste el cheque? Sí, Mónica. Pero estoy dispuesto a devolverlo si es lo que quieres. Solo te advierto una cosa. Con este dinero que me dio la doña, podemos encontrar una cura y salvar muchas vidas. Empezando por la de tu papá.